Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David traslada el arca del pacto y utilizamos 2 Samuel capítulo 6 versículo del 1 al 11 con su referencia en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo del 5 al 14 que vamos a hacer esa lectura. ¿Sí? Pongamos atención a esa lectura importante. Dice, entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Antes de entrar a explicar esta porción de la palabra, recordemos un poco el tema anterior, el video anterior, que David por fin derrota a los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que habían le hecho guerra al pueblo de Israel por generaciones, por años. Y ya David, un siervo ungido del Señor, los derrota. Pero David no va a la guerra así por así, como vimos en el tema anterior. David le consulta al Señor, ¿sí? Todo lo hace en base a lo que el Señor le diga. Y el Señor le dice, anda. Y los filisteos atacan una segunda vez y Dios le da una estrategia cómo vencerlos, e inclusive Él los acompaña. Y es tremendo, es maravilloso, ¿no es cierto?, lo que estamos aprendiendo en estos videos importantes. Ahora vamos a ver este asunto de David está organizando el reino, ¿no es cierto? Está organizando el reino y necesita la presencia de Dios allí en la capital, Jerusalén. Entonces decide trasladar el arca, pero hay un acontecimiento que produjo la muerte de una persona. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué les parece? Después de establecer la capital de su reino en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, David se dispuso a llevar el arca del pacto a la ciudad. Esto era importante porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios, como vimos en Éxodo capítulo 25. Vamos a ver el versículo 22 de Éxodo. Y de allí me declararé a ti, dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En cierta forma, el arca del pacto había quedado olvidada por el pueblo, luego que ésta fue capturada por los filisteos y fue devuelta milagrosamente. ¿Se acuerdan la historia de 1 Samuel
capítulos 4 al capítulo 6. El arca quedó en la casa de un levita en el pueblo de Kiriat Jearim, hoy Abu Ghosh, a unos 15 kilómetros de Jerusalén, donde permaneció por muchos años. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca ya no fue devuelta al tabernáculo en Silo, porque este cayó en desuso después de la muerte de Elí y sus hijos. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él deseaba que la presencia de Dios estuviera en Jerusalén. Pero antes de tomar la decisión final, consultó con los líderes de Israel. Miren lo que dice el versículo 1 al 4 de Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ya teniendo confirmación y consejo que su deseo era bueno, David organizó una procesión para trasladar el arca a Jerusalén. Dice el versículo 1 y 2 de 2 Samuel capítulo 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. No fue una reunión pequeña, sino una celebración masiva a la cual fueron invitados los principales líderes de toda la nación. Ahora veamos que en esto hay un grave error. Hasta el momento todo iba bien con los planes de David, pero tristemente cometieron un grave error, ya que no se asesoraron bien sobre la forma en que debían trasladar el arca. Las instrucciones de Dios señalaban claramente que cuando se transportara el arca, esta primero debía ser cubierta con las telas del tabernáculo, no expuesta a la vista. Leamos, Números capítulo 4, versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Después de ser cubierta, el arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas, no sobre carros ni animales de carga. Ojo, miren lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 13 al 14. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. La ley de Dios, la Torá, advierte sobre el peligro que se corre si no se siguen las instrucciones correctas. Miren lo que dice Números capítulo 4, versículo 15.
Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esto nos hace preguntar si los levitas de la casa de Abinadab se habían instruido sobre la forma en que el arca había de ser transportada, ya que ellos no siguieron las instrucciones bíblicas. En lugar de hacerlo como la ley de Dios dice, lo hicieron al estilo de los filisteos, quienes muchos años atrás enviaron el arca sobre un carro nuevo alado por un animal de carga. Miren lo que dice 2 Samuel capítulo 6, versículo 3 al 4. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. No sabemos si el error del transporte por carro fue por ignorancia o por desestimar a los levitas. Pero lo que la Biblia sí nos informa es que David sabía que los levitas eran quienes debían transportarla. Miren lo que dice 1 Crónicas capítulo 15, versículo 15. Entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El rey David pensaba que todo marchaba bien y él estaba disfrutando plenamente de la procesión sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Mire, versículo 5 del 2 de Samuel capítulo 6. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Sucede una tragedia. Veamos pues. Debido a que el arca estaba siendo transportada en el carro en lugar de los hombros de los levitas, llegó un punto en el camino en que el arca estaba a punto de caer por la irregularidad del terreno. Instintivamente, uno de los hijos de Abinadab levantó su mano para sostener el arca y evitar que cayera, sin pensar en las consecuencias de tocar lo que es santo. ¿Qué dice el versículo 6 y 7 de 2 Samuel capítulo 6? Escuche. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se incendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta tragedia detuvo de inmediato la procesión y la celebración, y David tuvo dos reacciones ante la tragedia. Primero, tristeza y luego temor de Dios. Versículo del 8 al 10 de 2 Samuel capítulo 6 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Seguramente David se quedó meditando si había sido buena la idea de llevar el arca a Jerusalén. Y en realidad el plan era bueno y agradaba a Dios. Lo que no había sido correcto es la forma en que se estaba haciendo.
En la vida de fe, lo que cuenta no son las intenciones, sino la obediencia sobre todo. Cuando se trata de las cosas santas, debemos tener cuidado de hacer las cosas como Dios manda. El problema en esta historia no era el arca en sí, sino la forma en que fue transportada. Y para revelar esto, el Señor bendijo la casa del hombre que recibió el arca. Mire lo que dice el versículo 11 de 2 Samuel capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Mire, con las cosas de Dios hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hacia la ligera podremos decir, un hombre inocente murió por gusto. Un hombre que iba a proteger que el arca se cayera, tal vez hasta se golpeara y se destruyera. Pero en realidad, la Biblia nos dice una y otra vez que tener sumo cuidado con las cosas santas, con las cosas que son sagradas. Acuérdese que el arca era la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos manda a ser santos. ¿Sí? Es más, hay el mandamiento de que seamos santos como Jehová es santo. ¿Sí? Hoy en día se toma como burla, como fuego. Muchos van a la casa del Señor por otros motivos. Por otros motivos, y no se dan cuenta que ese lugar es santo, que ese lugar es para encontrarse con el Señor, que ese lugar es para cantarle alabanzas al Señor, que ese lugar es para escuchar su palabra y ser saciados por ellas. ¿Sí? Es más, esta historia es bien clara. Dios tiene castigo para aquel que no honra su nombre, para aquel que no honra las cosas que pertenecen a Dios. Esto es importante, tenemos que tenerlo en cuenta, que Dios no es burla de nadie. A Dios no lo buscamos para que satisfaga nuestras necesidades, nuestros caprichos. No, porque Él va a tomar justicia de eso. Mire, no era la mala intención de David, no fue la mala intención de Usa. ¿Sí? El problema es que no hicieron caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces hay que hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sí? En todos los sentidos. Si Dios dice no haga esto, no hay que hacerlo. ¿Sí? No hay que hacerlo. Porque de lo contrario, Dios va a traer su juicio. Y el juicio de Dios son verdaderos y son determinantes muchas veces, como vimos en el caso de este hombre, que inmediatamente se murió. Entonces busquemos al Señor de todo corazón. Y la forma para buscar al Señor de todo corazón es aceptando a Cristo. Es reconociendo al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y nosotros acá le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe para que usted dé ese paso de poner su vida en las manos del Señor y que de ahí en adelante Él lo guíe. Y usted busca convertirse en un hijo de Dios. La oración dice así y repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial,
por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo con todo su corazón, ahora necesita alimentarse de la palabra, conocer todas estas historias, ¿sí? Todas las experiencias que han vivido estos hombres, ¿sí? Sus triunfos, sus fracasos. Si algo no entiende, ore al Espíritu Santo que le dé entendimiento, y Él le va a dar el entendimiento para que usted pueda poner en práctica esta palabra. Sí, para que la pueda poner en práctica y después predicarla. Tengo una lista de peticiones. Ore en todo momento. Cante alabanzas. Mire cómo cantaban alabanzas con todo tipo de instrumentos acá estas personas, el pueblo de Israel. Y lo invitamos a la iglesia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel, tu palabra nos enseña. Hoy día hemos aprendido que las cosas tuyas son santas y merecen todo el cuidado, todo el respeto, tal como tú te lo mereces, Señor. Que aprendamos a ser santos como tú eres santo, mi Dios. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta labor, mi Dios, en esta tarea. Y que podamos ver estos testimonios, Señor. Podamos ver, Señor, que contigo hay vida nueva. Contigo hay vida eterna. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, mucho celo, mucho amor hacia ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Oramos que el Espíritu Santo la lleve por todas partes y esta palabra pueda germinar en los corazones de los oyentes, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra, sigamos enviando a otros esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.